madres emigrantes desaparecidos conformada por madres y familiares de México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, España, Italia, Argelia, Túnez, Senegal, Marruecos, Mauritania y Estados Unidos y aliados, nos levantamos unidas en una sola voz para manifestar nuestra solidaridad con las familias emigrantes internos e internacionales que han desaparecido en el camino. El tema fundamental de nuestra reunión es justo la desaparición y la desaparición forzada. Así que nos vamos a reunir por vez primera los continentes para discutir, platicar y ver qué estrategias podemos inventar. Ahorita, compañeras, madres de familia en todos los estados de la República están buscando sus seres queridos bajo la tierra. Me entrevisté con ellos, me narraron cómo la violaron, cómo la torturaron. Me dijo uno de ellos, yo la torturé. Ellos no sabían que yo era la mamá. Yo la torturé, lo que yo le hice, ella no podía haberme mentido. Ella me dijo que tenía 3 hermanos y que tenía nada más mamá. Que no tenía padre, pero tenía mucha madre. Eran palabras de mi hija. Entonces sí creí que ellos habían estado con mi bebé. No podía llorar, no podía sacarle los ojos, lo tenía enfrente. Yo quería que hablara. No existen las religiones, no existen los colores. Para nosotros solo existe el amor y el dolor y la búsqueda de nuestros hijos. Mis hijos son tus hijos y sus hijos, ustedes, son nuestros hijos de las madres mexicanas. Tous les étions là et nous trouvons des gens participent avec nous, notre malheur et notre chagrin. Et merci pour m'avoir entendu toute l'équipe avec moi. Merci. Es porque ya ha pasado las fronteras. Hemos aprendido también experiencias de mujer a mujer, de tú a tú, de entenderlo uno al otro, de entender su sufrimiento, su pérdida. Je suis une maman tunisienne. Mon fils est disparu parmi les 704 Tunisiens. Vengo en busca de mi hermano. Él ya lleva 10 años de no saber nada de él. También vengo representando a otras madres guatemaltecas que están buscando respuestas. Les familles jeunes migrants algériens en Tunisie, disparus en Tunisie. On cherche nos enfants et on responsabilise l'État tunisien de la disparition de nos jeunes enfants innocents qu'on appelle en Algérie haraga. On demande justice et vérité. Je m'appelle Malouma Moutbenna. Mon fils s'appelle Yacoub Ouroumaï. Il a quitté le domicile familial pour aller chercher un lendemain meilleur, pour m'aider et aider ses frères et sœurs. Et lorsqu'il est parti, il n'est jamais revenu. Nuestros familiares a nivel Centroamérica son expulsados por la violencia estructural, por la pandilla, por la inseguridad y también por los megaproyectos. Es por eso que ellos tienen que salir. مشاو من الفقر والميزيريا، مشاو من الفقر والميزيريا ومن الاحتياجية وما عندهمش ما يعملوا، هزوا حلمهم معاهم. Las circunstancias son un poco diferentes, pero el problema general es exactamente el mismo. Son en su mayoría jóvenes
que salen escapando de las guerras, del terrorismo, de la falta de oportunidades, de las pandillas. Debido a la corrupción que existe en los países, entonces el grado de desempleo, el grado también de despojo de los territorios, de los pueblos indígenas, ha hecho que también los migrantes, es decir, la población tenga que emigrar y muchos por el alto grado de delincuencia tengan que huir de sus países, supuestamente en búsqueda de una vida digna, pero que al final se vuelven también campos o cementerios, porque es decir, la vida es insegura en estos espacios. Es que si no estamos en esto, desconocemos que esto está sucediendo a nivel mundial y escuchar cada historia de una de ellas es muy difícil y ese dolor nosotros lo compartimos como familiares. No pueden llorarlos porque no saben si están muertos. No pueden seguir sus vidas adelante porque pues a lo mejor aparecen, a lo mejor los encuentran, siempre viven con la esperanza de encontrarlos. La única solución que tienen las madres es unirse, organizarse y empezar a luchar políticamente y a luchar jurídicamente en términos de las búsquedas. Et moi, en tant que mère, je voulais m'adresser à tout le monde. Je voulais m'adresser à tout le monde. Si mon enfant est en vie, je veux le revoir. S'il est mort aussi, je veux savoir et j'ai le droit de savoir. No podemos seguir sin saber qué es lo que sucedió y es obligación de los gobiernos dar cuenta de lo que le sucede a la gente en sus territorios. El derecho a la verdad es el derecho fundamental que estamos peleando. Primeramente venimos en caravana, es la 14ª caravana de madres de migrantes desaparecidos, demandando verdad y justicia en territorio mexicano. ¿Por qué en territorio mexicano? Porque aquí es donde se da la última llamada de nuestros familiares migrantes desaparecidos. Nos avergüenza esto que han estado haciendo nuestros gobiernos. Esa falta de solidaridad, esa falta de apoyo. Tenemos que frenar todo esto entre todos, en el mundo entero. Por eso es importante hacer lo que estamos haciendo ahorita, crear esta red de lucha y de apoyo entre todos. Lo que queremos es compartir experiencias o mecanismos de búsqueda que hemos tenido como países centroamericanos y como países de otro lado del mundo. Nosotros tenemos 14 años realizando la caravana de madres centroamericanas. Empezamos con Honduras. Al cabo de 2 años logramos que se uniera Salvador, después se unió Nicaragua y Guatemala y finalmente tuvimos una caravana centroamericana. Y pensamos que al calor del Foro Social Mundial de Migraciones era el momento de globalizar estas caravanas. Tenemos como una estructura organizativa consolidada, lo que en otros países aún no lo tienen. Entonces, verdad, ese es un gran paso que hemos dado y hoy de nuevo se puntualiza eso y se visibiliza que en realidad han sido 14 años de lucha, pero que vamos avanzando por esa vía y también poder compartir con las otras madres, ¿verdad?, ese tema de la migración y el tema de la búsqueda. En estos 14 años que llevamos de ser la caravana, hemos localizado más de 300 personas con vida. Hemos tenido muy buenos resultados de la caravana, de esta búsqueda que nosotros como familiares hacemos en todo el país. Recorremos las rutas migratorias, las rutas donde pasan los migrantes, visitamos albergues, escuelas, universidades, plazas públicas, hacemos exposición de fotografías.
Ahora queremos esforzarnos más para seguir adelante y luchar para encontrar a nuestros hijos. Porque ahora nos unimos, no estamos solas. Ahorita nos agarramos de la mano de una unión para seguir y exigir ahora, porque ahorita vamos a tener más fuerza para exigir a las autoridades. A partir de hoy creo que se forma una red mundial, ¿verdad?, para acuerparnos y seguir juntos en la lucha, porque si hay alguna acción que hacer, todas vamos a acuerpar eso. Ninguna persona es ilegal, ninguna persona es clandestina. Son las políticas que nos criminalizan y violan el marco de derechos humanos consensado a nivel internacional. Nos oponemos a la normalización de esta violencia. Exigimos que se garantice el libre tránsito a las personas migrantes en condiciones de seguridad y de las madres, los familiares y sus aliados que buscan a sus familiares desaparecidos por los territorios donde pudieran encontrarse. Hacemos un llamado a la sociedad internacional para sensibilizarse con estas historias y con esta causa. Como que algo se me abrió mi corazón, porque cuando estoy sola mi corazón la tengo herida, pero cuando estamos juntos con las madres, algo como que me da un poco de alegría y sentirme satisfecha de estarnos unidas con ellas. Que vamos a actuar globalmente, eso es lo más importante. La acción, cualquier acción que se inicie en cualquier país va a ser replicada y va a ser respaldada por las mujeres de los diferentes países que estuvieron en la cumbre. Somos las madres del mundo y sus aliados, fuertes y imparables. Hemos reemplazado nuestras lágrimas por la movilización y la esperanza hasta encontrar a nuestras hijas y hijos. Nuestra lucha está sustentada por el amor inquebrantable que intenta crear otro mundo donde se comparte con cariño, sembrando vida en lugar de muerte. Desde nuestro dolor y nuestro amor les abrazamos fuertemente. أولادي كل إنسان كل ولد يحب يعيش عيشة نظيفة عيشة باهية ويتمنى باش يعاون عائلته وعائلته قليلة ومساكن ما عندهمش يحاول باش ولادنا جبنا وإصراري على مواصلة الدرب وعد En México estamos luchando por nuestros hijos y estamos continuando en el camino para encontrarlos. En el caso, por ejemplo, de África, que la frontera es el agua, donde la gente vive con el tráfico de seres humanos. Defensores de derechos humanos que todos nos convertimos, no hay un apoyo como tal para llevar nuestros casos. Du modèle de suivi de ces plaintes, parce que si on porte plainte, que ça soit individuel ou collectif, estadísticamente comprobado que fue la policía la que los desapareció a los migrantes.